Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos hablando sobre las pedagogías del conocimiento integrado. Los integrantes de este grupo somos Ángel Blanco Mora, Hazel Campos Hernández y Pablo Naranjo Arguedas. Bueno, a modo de una leve introducción, a lo largo de la historia la pedagogía se ha utilizado para estudiar la manera en la que se transmite el conocimiento. Sin embargo, ante una sociedad cambiante, los procesos de enseñanza han pasado por muchas transformaciones. Este es el caso de las pedagogías del conocimiento integrado, un movimiento contemporáneo que busca mejorar los alcances del conocimiento y generar un cambio en los métodos de enseñanza actuales. En este video estaremos hablando sobre dichos métodos de enseñanza, ideales de esta pedagogía y los medios que utiliza esta nueva pedagogía para alcanzar sus objetivos. Por mucho tiempo se ha dicho que la educación ha sido fragmentada, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de conocimientos o currículos fragmentados? Fumigali 2020 describe los currículos fragmentados como aquellos que organizan el conocimiento en diferentes asignaturas. Esto es lo que ocurre en la mayoría de sistemas educativos alrededor del mundo. Incluso para nosotros es común hablar de asignaturas como matemática, lenguas, artes, ciencias sociales, humanidades, entre otros, todos como diferentes partes de un currículum. Pero la fragmentación no termina ahí, incluso existe una categorización entre dichas asignaturas. Hernández 2014 critica esta categorización creada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, que divide las asignaturas entre instrumentales y las que distraen. Dentro de las categorías, las materias instrumentales incluyen inglés, matemáticas, ciencias y lengua, y son consideradas como necesarias o importantes. Por otra parte, las materias que distraen incluyen artes, humanidades y ciencias sociales, las cuales son consideradas menos importantes o innecesarias. Aquí es donde surge otra cuestionante. ¿Cuál es el origen de la separación del conocimiento? Bueno, Carbonell 2015 afirma que una de las causas principales es la separación entre las culturas científica y humanista, pero de algún modo se puede afirmar que también hay influencia económica de por medio, ya que Trubisco 2016 explica que entre los años 1760 y 1840, exactamente durante el periodo de la Revolución Industrial, los conocimientos científicos y tecnológicos comenzaron a considerarse como necesarios para el desarrollo y la producción industrial. Debido a esto, los dueños de medios productores comenzaron a dirigir esfuerzos científicos que mejoraran la productividad de manera prioritaria y casi excluyente. Como resultado, las humanidades pasaron a segundo plano, ya que no encajaban en el sistema e incluso eran consideradas como peligrosas para el mismo sistema imperante. No es necesario volver muy atrás en el tiempo para buscar evidencias de estos cambios, ya que en el 2012 el ministro de Educación español José Ignacio Wert publicó su segundo borrador de una reforma educativa en la que reforzaba las materias instrumentales, pero asignaturas como filosofía y música perdieron peso. Incluso en el primer borrador se llegó a eliminar el bachillerato en artes escénicas, pero fue recuperado en ese segundo borrador. Esto según el diario El Madrid Diario. De ese modo, la separación de saberes sigue siendo parte de nuestros sistemas educativos, fortaleciendo la separación o fragmentación del conocimiento. Como es de imaginar, la separación de saberes afecta directamente a la sociedad que se está formando. Carbonell 2015 critica los currículos fragmentados afirmando que las mentes moldeadas con este código disciplinar pierden sus aptitudes naturales para contextualizar los saberes y captar lo que está tejido en conjunto, y esto implica que reducir el conocimiento a sus partes supone fraccionar los problemas y reducirlos a lo simple. De igual modo, este autor advierte que este modo de enseñanza se estanca en los modelos tradicionalistas, promoviendo ejercicios como la memorización en lugar de la creación de conocimiento. Para entender mejor la pedagogía del conocimiento integrado es necesario conocer sobre su historia. Inició en la Escuela de Alejandría, que es el centro más antiguo de ciencias sagradas del cristianismo. Esta escuela nació para defender la fe cristiana a principios del siglo II y acá se aplicaba el análisis metafísico de los datos de la fe con orientación platónica y a la interpretación alegórica de los textos sagrados. Ha sido asumida por centros de investigación porque se destaca su carácter multidimensional del ser humano.
Esto quiere decir lo biológico, psíquico, social, afectivo y racional, y la sociedad donde este ser humano interactúa, la historia, la sociedad, la economía, la política, la antropología y la religión. Estos dos elementos se unen para conformar el conocimiento integrado. Acá tenemos algunos referentes históricos actuales, tales como Rousseau, Piaget, Vygotsky y Freire. Y en sus autores más conocidos tenemos a John Dewey, un filósofo y educador estadounidense. Él se convirtió en la figura más representativa de la pedagogía progresista, porque él planteaba la relación entre educación, experiencia y vida, y decía que la construcción del conocimiento iniciaba a partir de una cuestionante que lo desafiaba a resolverla. Entonces, a partir de esta cuestionante o este desafío, los estudiantes comenzaban a construir su propio conocimiento a partir de la práctica en el aprendizaje, a través de la experiencia y la reflexión crítica. Sus aportaciones siguen siendo hoy una referencia imprescindible en el campo de innovación didáctica. También tenemos a Celestin Freinet. Él fue un maestro rural en Francia. Él decía que la educación no es una fórmula de escuela, sino una hora de vida, porque lo consideraba como parte de la vida y no como una preparación para la vida. Él creía en el bien común y la formación integral de la persona. Entonces esta era su manera de contribuir a una construcción de una sociedad más solidaria. Su labor en el aula reflejaba una pedagogía moderna y popular y nos permitía establecer un puente con la perspectiva que sitúa el aprendizaje en términos de conocimiento situado. Él apoyaba la libre expresión de los estudiantes y el tanteo, o sea, que ellos descubrieran y construyeran su propio conocimiento a partir de sus propias experiencias. Por último tenemos a Ovid de Crowley. Él se especializó en psiquiatría y fue profesor en la Universidad de Bruselas. Su método de los centros de interés tenía como lema por la vida a través de la vida. Esto buscando integrar al niño en el medio social y otorgar las herramientas necesarias para sus necesidades básicas. A él se le atribuye el concepto de globalización en la enseñanza, y su concepción psicopedagógica se asienta en la tesis de que los niños tienen una percepción global del entorno que les rodea y que esta circunstancia ha de ser tenida en cuenta por una escuela que quiera respetar las características e intereses de la infancia. Entonces, de esta manera se promueve que los estudiantes, a partir de sus necesidades o su percepción del mundo, empiecen a construir un conocimiento a partir de su experiencia y respetándoles los intereses de cada uno de los estudiantes. Bueno, y ahora vamos a hablar de los proyectos de trabajo, que eso es un aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ¿qué son los proyectos de trabajo? Bueno, los proyectos de trabajo tomaron auge en 1983 y son un aprendizaje situado donde hay interacción con los demás, con los materiales y con lo que nos rodea, por lo que hay una transdisciplinariedad y hace que haya un aprendizaje holístico. Estos proyectos apelan a la inventiva, la imaginación, a la aventura y hasta la investigación y a la indagación, por lo que hace que los niños despierten un interés propio y ellos puedan investigar, indagar con respecto a lo que a ellos les gusta o les interesa usando su imaginación. Se enfatiza en el proceso y no separa al que aprende del que enseña. Esto porque nos interesa cómo va avanzando el niño en su aprendizaje o en su proyecto, y también que hay que tomar en cuenta que es un aprendizaje donde ambos ponen de su parte, tanto el docente como el estudiante. Entonces, no solo el docente enseña, sino que también aprende junto con los niños. Ahora, la importancia de los proyectos de trabajo. Uno de ellos es acercarse a la identidad de los estudiantes, esto favoreciendo la construcción de la subjetividad.
y la interpretación del mundo en el que viven. También replantear la estructura del currículum por materias. Esto hace que el currículum sea transdisciplinar, o sea, que va más allá de la escuela básica, y hay una actualización de los saberes. También contextualiza. ¿Esto qué quiere decir? Que toma en cuenta lo que sucede afuera de la escuela, lo que ve la escuela más como una vida que como algo que nos enseñan para la vida. También replantea el rol del docente, donde el docente se vuelve un facilitador, alguien que escucha y que es también un aprendiz. Como mencionamos anteriormente, aprende junto con el estudiante en el proyecto. Bueno, tenemos contribuciones de los proyectos de trabajo a los estudiantes. ¿En qué les ayuda? Bueno, hacen que el estudiante construya su propia identidad, les enseña a ser críticos, a tomar decisiones, a plantear y a resolver problemas, a asumir responsabilidades, ¿verdad? Eso de toma de decisiones que ya lo mencionamos, ser flexibles y reconocer al otro. Esto porque también entiende que hay una persona en mí y hay una persona en la otra. Entonces yo respeto lo que yo pienso y respeto lo que la otra persona piensa y hay una convivencia y un aprender de esos dos. Y no silencia la voz propia, esto porque los mismos niños o los estudiantes tienen esa voz para decir lo que piensan y lo que sienten. Aquí podemos ver luego un ejemplo de lo que son los proyectos de trabajo. El ciclo de infantil trabaja en nuestro centro por proyectos. Aquí está implicado tanto las maestras como los alumnos y lo más importante, todas las familias, sobre todo las madres que participan activamente en nuestro proyecto. En educación infantil trabajamos por proyectos. Uno de los que hemos llevado a cabo ha estado centrado en el pueblo, su situación geográfica, población, cultura, lugares de interés, oficio, todo ello en un proceso de investigación y contando con la ayuda de toda la comunidad educativa e incluso con otras personas de la localidad. Hemos partido siempre de situaciones reales, vivenciadas por el alumno, generando aprendizajes muy significativos. Y lo más importante es que en este proceso hemos aprendido todos, alumnado, padres, madres y maestros y maestras. Comienza con la petición de las maestras de educación infantil del Colegio Francisco Alcalá y este ayuntamiento colaboró gustosamente porque creo que es interesante que los niños conozcan su entorno más cercano, el pueblo de Villalba del Alto. A mí fue un placer haber participado con los niños estaban muy contentos, yo también, le hice unos cuantos de canastitos y allí estuvimos hablando y ellos estaban también contentos. La experiencia de los niños al venir aquí a la coleccionaría me pareció muy bonita. Les estuvimos enseñando cómo se elaboraba un cinturón y un peto de zahones. Una pequeñísima muestra de la riqueza educativa de la zona y de cómo la formación llega al aula y mejora el aprendizaje del alumnado. En este camino de innovación y de mejora continua, el CED y el equipo asesor de vuestro CED estará siempre acompañando y apoyando vuestras iniciativas. Y tenemos aquí una frase de Fernando Hernández que dice: aprender es también una práctica emocional, no solo cognitiva y comportamental. Esto hace que se entienda que el ser humano es un ser integral y tiene diferentes dimensiones, ya sea biológico, psíquico, social, afectivo, emocional, ¿verdad? Como decía aquí, el aprender no es solamente algo que nos dan y recibimos. Y ya llegando a las conclusiones, concluimos que lamentablemente aún se percibe una fuente de separación de asignaturas en los modelos educativos actuales, nacionales, en muchos sistemas y en muchos sistemas educativos del mundo. Busca la integración del estudiante en su medio social y la otorgación de herramientas necesarias para la vida. Y aprendiendo un poco de los proyectos de trabajo, supimos que hace énfasis en el proceso y parte del interés del estudiante.
Más adelante también van a encontrar las referencias en las que nos basamos. Y eso sería todo. Muchas gracias.